evidentemente la agenda, aunque muchos de pronto como no llueve en Santiago nos genera todo el interés, hay que decir las cosas, aunque se enoje, pero hay que decirlo. En la zona central del país, particularmente las regiones del Maule y Ñuble, parte de la región de O'Higgins también, para qué decir la región del Biobío, las provincias de Concepción, la provincia del Biobío misma, están sufriendo, están bajo agua la condición, según la Dirección Meteorológica de Chile, es que en las próximas horas esto no debería amainar. El frente va a seguir dejando precipitaciones. Mientras ocurre todo eso, están pasando varias cosas. Una de ellas, que no ha eclipsado esto, sabemos que hay delegados provinciales, directores de servicio, que son varios de ellos o muchos de ellos incluso militantes del Frente Amplio que literal están con los pies en el barro, en el agua, trabajando intensamente. Mientras el gobierno todavía no decide qué hacer con estas otras polémicas, que son una especie, como se dice en el campo de camisa de once varas en que se mete el gobierno, con nombramientos como por ejemplo de los embajadores y la polémica de la embajadora Susana Herrera en Reino Unido, que se conoció durante este fin de semana. ¿Por qué hago el parangón respecto a que hay militancia del Frente Amplio que está trabajando en sus roles de puesto como directores de servicio, de CONAF, de vialidad, etcétera, etcétera, etcétera? Porque efectivamente ellos están haciendo muchísimo por gestionar, pero el gobierno entrampado siempre por no tomar decisiones a tiempo. Si se conoce lo de la señora Herrera, ¿por qué no toma la decisión de inmediato y alargan una especie de agonía donde empezamos a conocer más detalles, empiezan a aparecer otros, como por ejemplo las dudas que empiezan a haber sobre cuál es la agenda de la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con Susana Herrera, María José? Lo que pasó es que se conoce finalmente que la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, solicitó a la gobernación del Biobío, sin avisar a Cancillería, esto es muy importante, la entrega de financiamiento para un proyecto de mercado de maderas en Santa Juana, cuyos montos alcanzaban los 5.000 millones de dólares. No lo dije mal. 5 millones de dólares. Lo dije mal, 5 millones de dólares. Iba a decir antes no lo dije mal y sí lo hice mal. 5 millones de dólares es el monto que había solicitado la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, para entregar este financiamiento a un proyecto del mercado de madera en Santa Juana. ¿Cómo lo hizo? Sí. Aprovechando, porque esa es yo creo que la palabra correcta, esto no es un delito, sino que aprovechando que estaba en la embajada, en la hojita con membrete del gobierno, le envía un correo con el membrete, insisto, con el pie de página, con todo, al gobernador Rodrigo Díaz de Concepción, de la región del Biobío, pidiéndole recursos y asegurándole que habían otras instituciones, incluyendo Su Majestad el Rey Carlos III, detrás de este proyecto para elaborar, que es un proyecto básicamente que la representa a ella. Aunque así lo descartó en conversación con Podría Ser Peor acá en la radio hace unos minutos atrás. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que esto no era un proyecto personal ni nada por el estilo, que tenía que ver con causas ya de... ¿Tiene que ver la embajadora con el proyecto propiamente tal? Sí, ¿por qué ella tiene que estar realizando las gestiones? Mira, y aquí entramos a un terreno bastante complejo para que usted lo entienda. Lo decíamos en la mañana, los embajadores no ganan mal. Si usted cree que tienen un sueldo menor, no es así. Tienen un rango similar a un ministro de Estado. Se pagan con los impuestos de todos nosotros. Hay embajadas y embajadas, eso usted lo ha escuchado. Hay embajadas que se entiende que son embajadas menos, no sé si la palabra es que sean menos importantes, pero menos trascendentes o menos estratégicas para el país, y por ende se necesitan personas que conozcan de geopolítica, que conozcan sobre relaciones internacionales y que tengan un conocimiento cabal de la misión a la que van. Y yo me atrevería, sin miedo a equivocarme, porque no es lo que yo creo, sino que luego de conversar con distintas personas que saben de estos temas, porque uno al final transmite justamente eso, personas que han escrito libros, que escriben continuamente columnas de opinión. En el caso de Reino Unido es justamente una embajada estratégica para Chile.
Es una embajada que hoy día está fuera de la Unión Europea. Recuerden ustedes, Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero está dentro del continente en sí. Punto 1. Segundo, es una embajada que ha tenido a raíz de los años una relación muy estrecha con nuestro país. A ver, de hecho, cuando se tienen que dar algunos equipos de baja en Reino Unido, ¿sabe a quién a un precio preferencial se le entregan? A Chile. ¿Y esto a quién molesta? Muchas veces a los argentinos. Los argentinos, por el tema de las Malvinas, o Falkland, como le dicen los ingleses, evidentemente no hay una buena relación allí. Entonces, ¿a quién se envía a Reino Unido? ¿La señora que tiene expertise como arquitecto en temas de muebles? ¿O alguien que tiene que tener un tonelaje? Escuchen esto, tonelaje político, geopolítico, que sabe de lo que está haciendo en Reino Unido. Porque resulta que de la señora Herrera yo busqué durante todo el fin de semana, mientras nos trasladábamos por las zonas interiores, alguna columna que haya escrito donde hable sobre, marque posiciones, por ejemplo, sobre lo que está pasando de Argentina y los chinos, por ejemplo, que hable sobre la situación de Ucrania-Rusia, y me encontré con que fue al funeral de la reina ya hace un tiempo. Me encontré con el tema de las maderas, de los muebles. Y si nos vamos al año 2015, el Gabriel Boric de esa época, con justa razón, porque ahora hay que decir Gabriel Boric del 2015, que era el diputado, Gabriel Boric, presidente 2023. El Gabriel Boric, diputado del 2015, tenía toda la razón cuando cuestionaba con dureza los nombramientos del amiguismo político en embajadas. Este es un ejemplo de eso. Porque Susana Herrera no tenía ningún tipo de experiencia política. Su nombre causó sorpresa también en los círculos diplomáticos porque no se sabía quién era. Tuvo 2 candidaturas fallidas en un pasado. Es un nombre que sugirió la Federación Regionalista Verde Social. Pero lo primero que resuena cuando se conoce este nombre fue cero experiencia política, pocas redes de influencia, no tener trayectoria en materia de relaciones internacionales. Entonces ahí uno se cuestiona por qué se nombra a una persona como Susana Herrera en una embajada que, como tú decías, geopolíticamente es muy importante. Es que no es, a ver, irse a Reino Unido no es ir a tomar el té, digámoslo así. El té de las 5 no. Y si se va a tomar el té de las 5 es en otras embajadas para escuchar y saber en qué está pasando en el mundo. Porque también de eso se trata este ejercicio. Ella fue candidata a la ex Convención Constitucional por el grupo de independientes no neutrales. No fue electa. Y luego fue candidata a diputada en el Distrito 20, en la región del Biobío. Sí, ahí mismo. En un cupo independiente por la Federación Regionalista Verde Social. En las 2 candidaturas tuvo poco más de 5.000 y algo votos. Por ende, uno se cuestiona 2 cosas. Uno, ¿qué estarán haciendo quizás otros embajadores de los cuales no se tiene tanta información? Suponemos que los embajadores de carrera no hacen este tipo de cosas claramente. Lo que pasa, María José, es que yo creo que aquí hay que diferenciar. Aquí había un acuerdo en los últimos 16 años a raíz justamente de demasiado amiguismo político en nominaciones. Era el 20% de embajadores políticos. Claro, que era del 100% de las embajadas, un 20% era que no se decía que eran políticos, sino que estratégicos. ¿Y qué era el discurso? ¿Cuál era el discurso? Es que tiene que ser, por ejemplo, un político avesado, cercano al presidente de turno, para que lo represente, por ejemplo, en Estados Unidos, en China o en países, obviamente, que son importantes como Argentina. Pero yo vuelvo atrás. Juan, el actual embajador de Chile, Gabriel Valdés, el actual embajador en Chile, de Chile, en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, es ex canciller. Es un político avesado. Un hombre que ha estado en muchísimas negociaciones políticas. Tiene que estar representándonos a los chilenos en Washington, sí. Porque su vida ha estado vinculada a la diplomacia pese a no ser un diplomático de carrera. ¿Se entiende? Pero resulta que las embajadas se han transformado, digámoslo, con todas sus letras, en los premios de consuelo. Premio de consuelo a quien no ganó una carrera al Parlamento, se va a Brasil. Premio de consuelo a la ex dirigente sindical que se intentó presentar por cupos, pero no le resultó, se va a Argentina. A la ex candidata presidencial. Al amigo a España. Ex candidata presidencial del Frente Amplio. A comer Amplio, langosta. a México.
la ex candidata del Frente Amplio presidencial justamente a México. Bueno, el embajador de Chile en España. Velasco. Comen langosta. Y ahora nos enteramos que la señora que tiene más especialidad y que probablemente hace un trabajo extraordinario en su área, que no tiene nada que ver con la diplomacia, la tenían en Londres. Ella debe renunciar. Un poco por dignidad, por habitar el cargo debe renunciar. Miren lo que le estoy diciendo, algo que le gusta a la moneda. Habitar el cargo. Tiene que renunciar. Lo que hizo, transgrediendo todas las normas internas que yo creo que el actual canciller Alberto Van Claveren ha tratado de mantener, es grave. Por eso yo creo que su continuidad claramente es muy, muy compleja. De todas maneras, está en una reunión, lo hemos estado informando durante la tarde, con sede en la Cancillería, con la subsecretaria Gloria de la Fuente. Está Susana Herrera en esa reunión, se está cuestionando qué es lo que va a suceder con su rol como embajadora en Reino Unido. Y claramente uno podría decir, ¿se están tomando decisiones? Sí, se están tomando. ¿Tardía o no? O sea, ¿son tardías o no? Eso ya cabe a cada uno de nosotros poder reaccionar ante este tipo de decisiones que toma la moneda. Pero acá yo creo que el punto importante es ver cómo se van apagando incendios constantemente. Mira, lo que pasa es que yo creo que el tema más de fondo, y yo voy a insistir en este punto, María José, más que los incendios, es que yo creo que el Gabriel Boric del 2015 tenía mucha razón. Aquí hubo un aprovechamiento durante 16 años de muchos políticos que no ganaban elecciones y les daban su premio de consuelo. Perdónenme, pero esa era la realidad de muchos. Y resulta que iban y hacían política y gestión y también mirando sus propios beneficios. Entonces, Gabriel Boric del 2015 tenía toda la razón, era imposible no estar de acuerdo a ojo buen vecino, mirándolo, digamos, como cualquier chileno, de que tenía la razón. Pero algo le pasó a Gabriel Boric, que llega a la moneda y todo, si usted lo puede encontrar, si a ver si por cada declaración del presidente hay un tuit anterior, ¿no? Algo pasó, que él no ha explicado en detalle qué pasó. Que ¿por qué tiene que mandar a una persona allá? ¿Por qué tiene que representarlo el que perdió la elección? Lo mismo que cuestionó a los gobiernos anteriores, que la verdad no se entiende. El presidente ha dicho que respecto a temas de contingencia, como lo que ha sido, por ejemplo, el estado de excepción en la macrozona sur y otras cosas, las posiciones fueron cambiando a medida que él también iba evidenciando cómo era la realidad. Pero hay otro punto que tiene que ver con la probidad del Estado, la transparencia y las malas prácticas que se comenzaron a repetir con el paso de los meses. Y ahí uno se pregunta si llegar al poder implica perder probidad. O llegar al poder implica asumir prácticas que de por sí, per se, se han hecho durante muchísimo tiempo y no se pueden dejar de hacer de esa manera porque así son. ¿Qué se necesita para que esas cosas dejen de suceder? Yo creo que todavía que hay una oportunidad, María José, porque para que estas cosas dejen de suceder es que se tiene que acabar todo esto que le estamos contando. Yo podría entender que en Estados Unidos un ex canciller efectivamente podría tener una relación más directa, o en China, donde se respeta mucho la jerarquía o la historia de los personajes, podría ser un político de fuste que va, pero un político de fuste, no alguien que perdió una elección porque no pudo llegar al Parlamento y se fue con sueldo de ministro a una embajada. Entonces yo creo que hay una oportunidad, y una oportunidad es de terminar los últimos 16 años más este año y medio que hemos tenido nombrando a funcionarios y preparando funcionarios de carrera para que lleguen a liderar las respectivas embajadas. Créanme que es muy necesario este punto. Reino Unido en el COVID-19 fue clave, fue a través de esa embajada en que se hicieron los principales contactos con las empresas que finalmente vendieron las vacunas para salvaguardar vidas. En esa embajada en Londres es donde se hizo un trabajo de ingeniería para poder llegar a acuerdos con laboratorios y entender qué era lo que estaba pasando en el mundo. Por ende, las embajadas no se pueden mirar como un premio de consuelo, más allá de si son amigos o no, de alguien que perdió una elección. Las embajadas pueden ser un polo, incluso de desarrollo para las vidas de científicos, universidades, de trabajo, de representación, pero en esa línea, no para ir a tomar el té de las 5 con los mejores amigos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.